Hola, bueno, bienvenidos a otro live. Como les estaba contando, este mes voy a realizar los lives en las horas de la mañana. Los invitados que tengo, que son también muy especiales, son mamás. Por acá ya se está uniendo Ana. Son mamás, entonces por las tardes tenemos un poquito más de ocupaciones. Entonces, hola María José, bienvenida. Hola, Hola Ana, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno que aceptaste esta invitación. Eso fue súper rápido. Y qué bueno que lo logramos, me di cuenta que no te dejé ni terminar la presentación, pero como es mi primer en vivo, vi la invitación y de una vez le di. No, Pero bueno, espectacular, así es. Yo voy, a veces se demoran un poquito más mientras la conexión, o lo que te digo, a veces el computador, utilizan es el computador, entonces yo voy hablando, y ya cuando veo que ingresan, ya le doy de una vez entrada, porque es, este fue inesperadamente rápido para las... haciéndole honor a nuestro título del live de hoy, espectacular. Qué buen comienzo. Sí, sí. Qué bueno, no, darte la bienvenida, saludando acá a todos los que han llegado. Les estaba contando pues que nuestro live del día de hoy va a estar muy interesante. Pues hace mucho tiempo yo le había propuesto a Ana este live porque a raíz de que empezó toda esta pandemia, yo he pensado mucho como en la situación actual que están viviendo los pacientes y los motivos de consulta más frecuentes. Entonces he buscado personas que tengan que ver con estos temas relacionados a los motivos de consulta recientes, pero además de eso, este live es especial y diferente porque, bueno, Ana es una persona que me acompañó a mí durante todo mi embarazo, mi segundo embarazo, a raíz de mi primer embarazo, que fue también muy hermoso. Mis dos embarazos fueron muy lindos, muy mágicos, y los dos me trajeron muchas enseñanzas, pero yo quería de alguna manera uno primerizo, como mamá, como todo, como embarazada, como todo. Uno comete muchos errores, porque es verdad que los hijos no vienen con manual. Yo me acuerdo que yo hice en embarazo de mi primera hija el taller de disciplina positiva con mi esposo como mamá. Y yo decía, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Y ahora esto cómo lo vamos a coger? Y con esta información, ¿qué vamos a hacer? Porque los primeros hijos no vienen con manual, en cambio los segundos sí, entonces le da uno tiempo de prepararse, de hacer cosas diferentes, de, digamos, no cometer los mismos errores. Entonces, llegó Ana por una amiga en común, nos presentó, nos recomendó, y llegó como un angelito del cielo a cuidar y a proteger todo este segundo embarazo. Entonces, para mí, pues es un honor tenerte acá. Estoy muy feliz de que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti, Ana, por qué llegaste, de verdad, a hablar sobre... Porque es que, mira, por ejemplo, a mí me dicen, Ana, pero vos sos psicóloga clínica infantil. Sí, yo me gradué de San Buenaventura como psicóloga clínica, pero la experiencia y los aprendizajes que he adquirido a través de la primera infancia han hecho que todo mi motivo de consulta y que mis pacientes sean en primera infancia y con niños y con adolescentes. Entonces, yo digo que esas son como corrientes que uno también se va apasionando, y como que la ley de la atracción. Entonces yo también digo, porque el voz a voz, y entonces a mí me llegan es pacientes de primera infancia, pacientes de adolescentes, y esa es como la población que más me llega. Entonces yo digo que la psicología es tan bonita y tiene tantas ramas que uno se va apasionando por ese tema de interés, y yo creo que desde ahí, desde el amor y desde la pasión, puede aportar muchas cosas. Claro que sí. Bueno, Ana, primero devolverte esas palabras tan lindas y también admiro mucho tu trabajo y lo que has construido también, digamos, a partir de esa mezcla de ser mamá ya dos veces, de esos ensayos y errores, de eso, de quedarse con aprendizaje, ¿cierto? Porque eso es lo valioso de los errores, es inevitable equivocarse y esto pues como primer mensaje para todas las mamás, las gestantes, las primerizas, las que tienen varios hijos, nos vamos a equivocar porque eso hace parte de la experiencia humana, ¿cierto? Eso no venimos con manual para nada, ni para ser mujeres, ni para ser hijas, ni para ser hermanas, ni para ser esposas, todo lo vamos aprendiendo en el camino. Así que valiosos los errores que se ven como oportunidad para desaprender cosas, para depurar también quiénes somos, porque a veces vemos errores donde básicamente lo que hay es una renuncia a algo que creíamos
de lo que nos creíamos capaces o creíamos que era importante y vemos como otras cosas. Entonces también permite un poco reenfocar la perspectiva sobre nosotros como seres humanos, como mamás, como mujeres. Así que bienvenidos los errores transitados y capitalizados. Así Bueno, es. sí, y en relación con mi trabajo, yo también soy psicóloga clínica, especialista en clínica y salud mental. Sin embargo, con un profundo interés por lo perinatal desde hace pues, toda la vida creo, pero se hizo más fuerte a raíz de mis experiencias como mamá también. El curso prenatal fue producto de lo que no encontré cuando fui mamá por primera vez y no fue tampoco un asunto como de voy a montar un plan de negocio, aquí hay una oportunidad de negocio, no. De hecho, bueno, Nora López, Nora Leche, que seguramente muchas la conocen y bueno, la aprecian, espero, digamos, como persona, es una persona que logra despertar cosas muy interesantes y muy importantes. En alguna conversación con ella, hablando del curso prenatal, me dijo, Ana, ¿y por qué no lo haces tú? Y en ese momento yo hacía inteligencia de mercado, o sea, nada que ver ni con mamás, ni con barrigas, ni con bebés, ni con posparto. Pero esas son las preguntas que se quedan, ¿cierto? Se quedan en el aire y luego justamente a partir de mi experiencia en el parto de mi primer hijo y luego 2 pérdidas perinatales que tuve, como que en la primera pérdida dije, no, ya va, aquí hay algo que hacer, aquí se debe poder hacer algo más, debe haber forma de que esto que yo estoy viviendo y que no estoy encontrando pueda estar disponible para otras mujeres más adelante y así fue como me empecé a formar en lo perinatal a raíz de mis experiencias con la maternidad y de un deseo de aprender, de un deseo de entender y de un deseo sobre todo, insisto, de poner a disposición de otras mujeres recursos que para mí fueron valiosos y que en un momento encontré empíricamente y que en otros momentos no encontré y quise como poner a mano. Qué bien, espectacular. Sí, yo digo que a través de la experiencia es que uno también aprende y esa experiencia tan enriquecedora que tuviste le está ayudando a los pacientes que te van llegando a que ellos también tengan como ese espejo, porque es que las neuronas espejo funcionan en esto. Claro, Y claro si que vos sí. hablas a través de la experiencia, puedes tocar el corazón de muchas personas, entonces eso es lo bonito que tenés. Y que uno también no quisiera, de acuerdo a lo que vivió, pues porque es que no es llamarlo errores, porque es que los errores son oportunidades de aprendizaje. En eso se convierte básicamente los errores. Después, Entonces, después de que lo eh, sufrimos con dolores. después Ajá. de que lo sufrimos. Entonces, bueno, ¿qué es eso de qué esperar? Empecemos por ese título tan... Porque hay una película, ¿qué esperar cuando se está Claro, esperando? Y hay un libro también, hay un yo libro. lo tuve, ese fue el único libro que tuve con mi primera gestación, que era cuando se está y Sí, uno se sí. lo deja porque, claro, una información, no sé si todavía siga siendo valioso, no sé en qué edición irán, pero claro, es información que te permite entender lo que está pasando con el bebé, lo que está pasando en tu barriga, lo que está pasando en el cuerpo, lo que puede pasar con las emociones. Y justamente a la luz de este live me acordé de ese título, decía que esperar que esperar cuando se está esperando, 2 puntos, lo inesperado, ¿cierto? Desde el punto de vista de este trabajo que hacemos porque, digamos, todo no se resume a lo que dicen los libros, todo no se resume a lo que nos dice el ginecobstetra en la cita, o lo que nos dice el pediatra, o incluso lo que podemos aportar personas como nosotras cuando damos esta información. Básicamente, cuando pensamos en la preparación, o lo que yo trabajo mucho de fondo, cuando trabajo en la preparación para el parto, para la maternidad, para el posparto, es justamente la perspectiva de que va a haber cosas inesperadas con las que nos vamos a topar. Y generalmente esas cosas inesperadas tienen cara como de fantasma, ¿cierto? Son cosas como que si esto se lo preguntamos a una mamá estante o incluso una mamá como nosotras que todavía tenemos camino por delante con nuestros hijos y uno dice que puede ser lo inesperado y uno dice no quiero ni pensarlo, ¿cierto? O sea, exacto, no quiero ni siquiera evocarlo, no quiero darle energía, no lo quiero alimentar, pero siempre lo inesperado tiene que ver generalmente con cosas que no quisiéramos que ocurrieran. Entonces, digamos que sin querer llamar a la fatalidad, ni muchísimo menos, porque no estoy hablando de cosas realmente dolorosas o difíciles, cuando podemos poner en palabras y hablar sobre lo que quisiéramos que no ocurriera, sobre eso inesperado, nos vamos a dar cuenta que está tocando con cosas que tenemos construidas, ¿cierto? Que nos dan seguridad, en el sentido de estar ejerciendo muy bien nuestra maternidad, de que nuestro cuerpo funcione bien, de que nuestras emociones estén donde tienen que estar. Entonces, básicamente lo inesperado es un poco en esa dimensión de las cosas que quisieras controlar, de las cosas que quisieras que no pongan en evidencia eso que más temes,
Y bueno, hay que darle camino, hay que abrirle la puerta. Obviamente, cuando hablabas del acompañamiento, esto requiere un acompañamiento. Esto no se trata pues como de ponernos a pensar en lo peor, en el peor escenario posible, porque sí, no. Es algo que se hace, digamos, en un proceso de acompañamiento en el cual es posible hablar sobre eso, ¿cierto? ¿Qué creencias subyacen a que si eso pasa, qué va a estar diciendo esa situación de mí? Eso cómo se relaciona con mi historia, eso cómo se relaciona con mis temores, eso cómo me está haciendo sentir, ay, perdón, cómo me está haciendo Tranquilo. sentir fracasada, derrotada o que perdí, digamos, como un esfuerzo o un intento. Porque de alguna manera las mamás, y lo sabemos, y es un tema recurrente, nos estamos evaluando todo el tiempo y generalmente esa varilla con la que nos medimos es altísima y es durísima. Un poco digamos que esos dos temas están relacionados. Sí, ponemos la vara muy alta. De hecho, Ujú. con mi primer embarazo, lo que acabas de decir me recuerda porque yo estaba preparada psicológicamente porque iba a ser un parto natural, un parto vaginal, y todo el tiempo pensaban que iba a ser vaginal, 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 y a mí me decían, pero si de pronto es cesárea, ya pensaste, ¿qué puede pasar? Y yo no voy a leer nada sobre cesárea porque eso no, pues no me va a tocar a Ujú. mí. Entonces, Ujú. ahí es cuando ya en el segundo empiezo a evaluar las dos alternativas y empiezo a mirar y si es cesárea, entonces qué, y si es vaginal, entonces qué va a pasar. Y Ujú. ahí llegan a complementar ese proceso porque sí es importante esperar, pues saber qué esperar ante eso Ujú. inesperado, que no sabemos cómo puede Exactamente. terminar, ¿cierto? Y prepararse mentalmente, porque es que si bien el embarazo, pues para mí fue la mejor época de mi vida. Yo era feliz, yo era la mujer más feliz del Ujú. mundo estando embarazada, aunque muchas maluqueras y muchas náuseas en mis dos embarazos, pero yo casi que salía así con la barriga, como miren, es que usted no me va a decir si estoy en embarazo, que cuántos meses Eso que, sí, sí, yo salía así mostrando súper feliz mi barriga y mostrándole a todo el mundo, pero no todas las mujeres, hay otras ujú. que su percepción corporal cambia tanto que no les Por gusta. supuesto. Entonces, Claro que qué sí. bueno que hablemos de Eso todo está esto. tocando justamente, exactamente, estás tocando cosas muy importantes allí. Bueno, estás hablando del parto, pero hablemos inicialmente también al punto que llegaste, la gestación. Bueno, sabemos que la gestación en general, socialmente, y no solo socialmente, psicológica, emocionalmente, de alguna forma la gestación es un periodo que justamente está pensado como de esa forma, ¿cierto? Que una mujer en gestación esté tranquila, esté feliz, esté disfrutando, ¿de acuerdo? Y de alguna manera eso no solo es la expectativa, sino que casi que es un mandato. Es decir, como que no estás contenta si estás en embarazo, como que no estás contenta si era lo que querías. Y justamente hay cosas de la historia de cada mujer que se ponen en juego cuando se recibe la noticia en primer momento, en primer lugar, y luego cuando ese embarazo va transcurriendo, como lo estás diciendo, ¿cierto? La percepción corporal, también las sensaciones, ¿cierto? Hay mujeres que viven el embarazo muy saludable, hay mujeres que en el embarazo se afecta mucho su estado de salud, su energía, eso por hablar, digamos, del aspecto físico, pero hay mujeres también que tienen historia, digamos, en relación con su propio nacimiento, con su propio ser hija, que tienen cosas que tal vez fueron dolorosas, que tienen cosas que tal vez no están resueltas, y que así esta sea una nueva historia, de todas formas se pone en acción y se reanudan, digamos, esos conflictos, ¿cierto? De la infancia. De alguna forma está descrito psicológicamente y yo, digamos que me apropio de esa conceptualización de que la gestación es una crisis vital para el ser humano, para la mujer. Unos salen más fácil, unas salen con más dificultad, unas no salen, es decir, se quedan atrapadas en algo y esto se ve en el posparto, pero es importante que eso lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Al igual que en la adolescencia, por ejemplo, cuando todos sabemos que de alguna manera nos redefinimos como sujetos, eso pasa, digamos, pasa como por una segunda prueba y una segunda vuelta en la gestación. Esto lo digo sobre todo para que tengamos como mucha compasión, que es el término que creo que todos hablamos mucho de compasión en este momento y autocompasión en relación con lo que podemos estar sintiendo o con lo que una mujer expresa en relación con su gestación. Y también hay Eh, otro término que es que nos falta, yo pienso ahí, y es empatía. Empatía sí, con por esa mujer. supuesto. Uh-huh. Exactamente, empatía con una mujer. A ver, estas cosas no se expresan fácilmente, pero si una mujer lo llegara a expresar, seamos cuidadosos. Es decir, no sabemos por qué una mujer puede en un momento dado sentir que lo peor del mundo es la gestación, ¿cierto? Y
podemos escuchar eso así como fuera de contexto y decir, ¿cómo se le ocurre decir eso? No se le ocurre decir por algo, ¿cierto? No sabemos por qué. Lo que sí importante, digamos, no por hacer como promoción del trabajo de las psicólogas, pero sí para eso estamos, ¿cierto? Si una mujer está percibiendo o sintiendo cosas que no tanto que no le permitan disfrutar el embarazo, porque no se trata tanto de disfrutar o no, eso es secundario a tener claro lo que está pasando, ¿cierto? Porque además estas emociones generalmente también se obturan y generan mucha culpabilidad y eso va generando un malestar mucho mayor y se va volviendo algo que va traspasando, digamos, la esfera de algo muy íntimo o algo que podría, digamos, transitarse a través de la palabra y se va volviendo algo más complejo. Bueno, cosas inesperadas en el parto, lo que estás hablando tú, ¿cierto? Me preparo para un parto natural, me preparo para un parto natural y con todos los recursos o sin recursos porque pienso que estoy lista, que así lo hizo mi mamá, que así lo hizo mi abuelita, yo soy muy berraquita, yo tengo muchas ganas y esto es de pura conexión interior y yo estoy súper conectada con mi bebé y mi esposo además me va a acompañar y va a estar ahí porque me entiende y el médico es el más divino del mundo, en fin. Y luego llega el día. Y el parto llega, generalmente pues es un parto natural, no cuando pensamos, ni cuando queremos, ni cuando tenemos la fecha probable de parto, casi nunca se cumple, por eso se llama probable. Entonces esa es la primera cosa inesperada generalmente, ¿cierto? Esa primera contracción, esa ruptura de membrana, lo que sea, y en la circunstancia en que nos encuentra, con nuestro esposo al lado, con nuestro esposo a kilómetros de distancia, con nuestro médico en un congreso, ¿cierto? Y luego llegamos a la clínica, o en fin, estoy pues como poniendo cosas típicas, pero cada historia es muy particular, pero luego llegamos a la clínica y pensamos que nos van a recibir de una cierta manera y nos reciben de otra, y nuestro médico puede que no esté, y las contracciones, además nos fuimos a la clínica porque pensábamos que ya estábamos listas y nos dicen, no, devuélvase para la casa, ¿cierto? Todavía no, esto no ha empezado, en fin, muchas cosas que se van dando allí. Incluso las mujeres que se preparan o las parejas que se preparan conmigo para el parto y que se preparan con muchos recursos y hablamos de muchas cosas con anticipación, siempre, siempre, siempre va a haber algo inesperado que va a tocar allí. También pasa que mujeres, por el contrario, tienen programada una cesárea y llega el momento de la cesárea, o perdón, llega la fecha, antes de la fecha de esa cesárea empieza un trabajo de parto. ¿Qué vamos a hacer, cierto? Si no nos habíamos preparado para esas sensaciones. Eso genera también a veces mucha confusión, porque si no nos habíamos preparado para un trabajo de parto previo a la cesárea, Mucho. podemos justamente asustarnos y no aprovechar un poco lo que está ocurriendo allí fisiológicamente, pero puede que pensemos que estamos en riesgo, que el bebé se nos va a venir en la casa, en fin, digamos como de que desconocimiento. Más allá de eso, Ana, lo que quisiera como rescatar como de todo esto es que de alguna forma estos son eventos que no podemos controlar, ¿cierto? Nada de esto que he dicho se puede controlar, va a ocurrir como deba ocurrir. Pero el asunto aquí y lo que debemos como tratar de pensar un poco y preparar un poco, si nos lo permitimos antes de, es justamente esos escenarios que no quisiéramos, como que el médico no esté, como que mi esposo a lo mejor se desmaye, ¿cierto? Que es un lugar común al que llegamos en esas preparaciones, decimos, bueno, se empanicó y se desmayó, lo tuvieron que atender a él y yo terminé pariendo sola. ¿Qué pasa si eso pasa? O sea, ¿qué hay tan horrible en eso? ¿Qué podría ser tan horrible? ¿Y cómo piensas que eso define o la mamá que eres, o el hijo que tienes, o la pareja que tienes, o lo que puede pasar allí como familia? Porque justamente allí es donde radica la posibilidad de vivir eso con dolor, con sufrimiento, con pena, con vergüenza, con culpa o con fortaleza, con tranquilidad, poniendo nuevos recursos, entendiendo que hay algo que trasciende a las circunstancias, ¿cierto? Y que nos hace fuertes y que nos hace poderosos y que nos une. Pero eso requiere también trabajo personal. Así es, requiere un trabajo personal antes, durante y después. Sí, es Porque sea, inagotable. exacto, sea lo que sea que haya pasado, así lo estemos esperando o no lo estemos esperando, si es algo que obviamente pues si no se estaba esperando, pues con mayor razón Ujú, reforzarlo y con mayor razón hacer ese trabajo. Entonces, sí, abrirnos a esa expectativa de que puede pasar como lo estábamos esperando, y si no, entonces, ¿qué vamos a hacer y qué acompañamiento vamos a recibir? ujú, Porque a veces también nos negamos a esa posibilidad y ahí es cuando entonces muchas veces, Ana, vienen las situaciones después, ¿cierto? Una depresión postparto, que son también cosas ujú. inesperadas, que también Claro que ahí sí. es importante eh,
tocar pues como esas fibras de esa mamá que está teniendo esa dificultad y que toque puertas a tiempo y que busque ayuda para que sea acompañada. Como una llamada que entró y me desconectó lo último que dijiste, no te escuché, perdona. Tranquila, no te preocupes. Ahí vas aprendiendo, la próxima vez se desconectan notificaciones, se desconecta todo. Ah, bueno, ok. Sí, pero no, también a mí me ha pasado y eso se le pausa a uno el celular. No, Exacto, que otra de las cosas inesperadas es cosas que pasan después del parto. por supuesto. Entonces, como una depresión postparto, situaciones de ansiedad, de la lactancia, Ujú. lo que decías ahorita, ¿cierto? No, no, yo pensé que iba a ser súper vaca lechera porque mi mamá era vaca lechera, entonces yo también, entonces también la lactancia, entonces también después del parto hay cosas inesperadas que Por pueden supuesto. pasar y cómo acompañarlas, cómo acompañar todos Ujú. esos procesos también después del parto. Así es. Bueno, tocas un tema supremamente sensible que es la lactancia, ¿cierto? Y es todo, a ver, es cierto que nuestros bebés, el bebé del ser humano, viene absolutamente dependiente de su cuidador, y su cuidador primario es la mamá. Y eso lo sabemos, y eso lo sabemos, y eso no nos lo tiene que decir ningún libro. O sea, la sensación que se tiene de vulnerabilidad, de fragilidad de un bebé y de dependencia de la mamá es una de las cosas más hermosas, pero también a veces más aterrorizantes, ¿cierto? En relación con lo que puede pasar en el posparto y lo que ese bebé necesita de nosotros. Sobre eso, en primer lugar, decir que una mamá está hecha para ese bebé y que es un proceso también, como empezamos diciendo, ensayo y error. Y cuando digo ensayo y error, no es un error en el sentido de que me equivoqué y le hice un daño al bebé, sino que vamos ajustando posturas, vamos ajustando ritmos y el bebé no está esperando nada más allá de lo que nosotros le queramos y le podamos dar. Eso como primera cosa. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de la lactancia, vienen las expectativas. A ver, es que si ponemos a racionalizar este asunto, todo está aquí, en relación con las creencias que tenemos, con las cosas que tenemos que o no hacer en relación con nuestros bebés. La lactancia, por supuesto que sí, nuestros senos están preparados para alimentar a un bebé, fisiológicamente estamos preparadas para hacerlo, tanto así que incluso una mamá que no haya gestado puede alimentar a un bebé simplemente por el deseo y por estimulación poniéndoselo, más aún una mamá que fisiológicamente ha gestado un bebé y en el posparto su cuerpo está listo Mm. para eso. Sin embargo, emocionalmente y psicológicamente hay un mundo al que no llegan los libros y al que no llega la ciencia, ¿cierto? Para decir esto es lo que está pasando. Y cuando hablamos de lactancia, por ejemplo, cuando decías ahora, yo pensé que iba a ser una vaca lechera y no lo estoy siendo, ¿cierto? De nuevo, hay que devolverse ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué vaca lechera? ¿Qué quiere decir vaca lechera? Porque estás pensando en ser vaca lechera cuando no tienes un ternero y cuando además tu bebé va a ir incrementando su demanda poco a poco, ¿cierto? No necesita una fábrica ni litros de leche, pero hay algo allí que hay que preguntarse. También a veces pasa, y a mí me gusta mucho hacer énfasis en eso, porque a veces no es solo de cara al futuro y de cara como a lo que nos estamos imponiendo como estándares, sino a veces estas cosas están articuladas definitivamente en una historia personal. Por ejemplo, mi mamá no me alimentó, ¿cierto? Vamos a suponer, mi mamá no me alimentó porque no pudo, porque no quiso, por lo que fuera. ¿No? Yo sí voy a alimentar a mi bebé. Y cuando estas cosas se ponen así como una imposición y una imposición desde el temor, desde creer que no alimentar va a implicar otras cosas en el vínculo, en la relación, en lo femenino, en lo que sea, ahí estamos poniéndole una carga extra a algo que es básicamente fisiológico y que consiste básicamente y en términos prácticos en pegar un bebé a un seno y pare de contar. Pero el pare de contar sabemos que está todo esto detrás. Entonces sí, en el posparto hay que estar muy atentos a esas vocecitas y a qué nos están diciendo y cuando acompañamos a una mujer en posparto permitirle. Por ejemplo, en las citas en posparto tenemos también que resistirnos y eso un llamado un poquito a los psicólogos porque incluso yo lo siento también, ese impulso a decirnos, sí, sí vas a poder, pégatelo, toma agua, duerme, descansa, todas estas cosas técnicas, pero ellas muchas veces no necesitan más de eso, porque eso se los dice Nora Leche con todo el amor y se los dice de una forma supremamente convincente, o Beatriz o muchas otras que hacen esta asesoría en lactancia tan poderosa. Ellas realmente lo que necesitan es poder decir, no sé, eso, que se están sintiendo fracasadas, que se están sintiendo derrotadas, que están sintiendo que su cuerpo no funciona, que están sintiendo que no dan la talla, están sintiendo que una historia se va a repetir, es a lo que más terror le tienen. Eso también lo tenemos que escuchar en una mamá. Las personas que acompañan
posparto, sea como psicólogos en nuestro caso, o simplemente las personas que están cercas, permítanle a esta mamá desahogarse. Ella no se va a morir, ella no se va a creer más de lo que ella se cree, pero si lo pone afuera, eso puede disminuir su angustia, puede disminuir y su perspectiva de lo que está pasando también. Así es. Eso que dijiste es muy bonito porque esa creencia de que entonces voy a hacer una vaca lechera, eso viene, es de lo que escuchamos y no Ujú. de lo que realmente puede pasar. Entonces, ¿por qué vaca lechera? ¿De dónde sacas vaca lechera si somos humanos? ¿Cuál es el ternero? Entonces, qué tan chévere, Sí, 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 porque es como llamar las cosas por su nombre y acompañarlo de una manera muy tranquila y muy natural y buscar a la persona adecuada, así que Nora Leche, que hay muchas claro. personas ya de la Liga de la Leche que asesoran, que orientan, hay Ujú. mucho acompañamiento desde las prepagadas, desde la EPS también, Sura, Comeva, tienen su personal pues como interdisciplinario que acompañan y están ahí al pie de este proceso. Entonces, Ujú. es importante eso, tocar la puerta que es y asesorarnos, porque es que muchas veces también, y no solamente pasa con esto del parto, del posparto, de todo esto que vivimos las mujeres pues como durante el embarazo, sino con todo, muchas veces tendemos a acudir a la primera persona que tenemos ahí al lado y esa experiencia que esa persona nos cuenta, no puede que eso fue lo que le pasó a ella y eso fue lo que le Ah, sirvió a ella, pero puede que a mí no me sirva, entonces como a mí no me sirvió, entonces yo soy mala, entonces a mí no me va a funcionar así, entonces ahí son las culpas y ahí nos empezamos a dar látigo y yo les digo mucho a las familias, a las personas, a las parejas, a las mamás que están esperando bebé, tu experiencia no puede ser la misma de la vecina. Tú por tienes que vivir tu supuesto. propia experiencia porque tu experiencia es muy diferente a lo que le pasó a tu vecina. Ana, Ujú. cuéntanos un poco también ahí sobre el rol del papá. Es que también dejamos al lado el papá y decimos, pues la mamá embarazada, la mamá embarazada, la mamá embarazada, pero el rol de papá, el qué piensa sobre Ujú. todo esto, Bueno, es importante también ese acompañamiento. Cuando tú también das las asesorías, incluyes al papá y eso es claro importante. que sí, eso es muy importante. De hecho, cuando hablamos de este tema, siempre recuerdo una mamá que quiero mucho y que, bueno, hemos conservado como la amistad y ella me decía alguna vez algo así, me decía incluso como con picardía, me decía, Ana, es que tú eres muy viva porque tú trabajas, o sea, nosotras somos las que te buscamos, pero tú trabajas realmente para nuestras parejas. Yo nunca lo había visto así, pero me encanta esa perspectiva también porque pienso entonces que la labor se cumple, es decir, Claro. que el hombre esté preparado, que el hombre esté también un poco descargado, porque ojo las que me están oyendo, no crean que es que le entrego al esposo una maleta de cosas pues para que carguen y carguen y carguen, no. Realmente es un trabajo en el cual ambos terminan entendiendo muy bien sus roles y entendiendo también que hay demandas como mujeres que es imposible que un hombre satisfaga, ¿cierto? En el sentido a ver cómo pongo esto, no me estoy refiriendo a cosas específicas, ni tareas, ni cambio de pañales, ni tetero, no, no. Justamente esto se anuda con lo que acabábamos de hablar en relación con dejar hablar a una mujer, porque a veces en esta reactivación, digamos, como de todo esto, de esta sensación, por decirlo así, un poco infantil, un poco desvalida que tenemos en la gestación y que tiene que ver más con el rol de la mamá, lo tiramos derechito al esposo, ¿cierto? Y queremos que el esposo nos entienda el llanto y nos entienda la tristeza y nos entienda la emoción y nos entienda que ahora estamos eufóricas y ahora estamos tristes. Entonces, un poco lo que hacemos en el trabajo con pareja es justamente poner todo eso afuera y también entender los límites naturales, ¿cierto? Hay demandas que no podemos poner en el otro, ni siquiera en nuestro esposo, porque ni siquiera se alcanzan a enunciar completas. O sea, cuando uno habla de desvalimiento, cuando uno habla de sensación de impotencia, eso no te lo va a dar tu esposo o tu mamá o tu hermana, son cosas que están ahí, bueno, que tienen otro curso, ¿cierto? Más bien por la palabra y por darle como un sentido y un lugar a eso. Pero volviendo al tema de los papás y del rol del papá, obviamente hoy en día, y lo sabemos, el rol del papá es muy distinto de lo que fue hace muchos años. Eso ha sido muy positivo, claro que sí, porque el papá se involucra muchísimo más, tiene muchos más recursos, y básicamente de lo que se trata entonces también es como de darle ese lugar. Ahora yo rescato mucho el rol del papá y el lugar de ese papá, espero que esto me lo entendan bien, también en ese mismo sentido el que acabo de decir, el hombre tiene límites, el papá tiene límites como lo tiene cualquier persona, como lo tienen nuestros hijos, como lo tienen nuestras hermanas, como lo tienen nuestros hermanos o nuestros papás, ¿cierto? Entonces, básicamente también concederle a este hombre
sus limitaciones, su espacio, con qué sí puede cargar y con qué no. También ayuda a que en ese orden y en esa claridad las cosas, digamos, que funcionen mucho mejor. Sí, es verdad, cuando preparamos el posparto hablamos de emociones, hablamos de toda esta fragilidad, porque hablamos ahorita solamente de lactancia, ¿cierto? En relación con esas cosas inesperadas y esas cosas que nos retan y nos mueven. Pero está obviamente el sueño, ¿cierto? Que es otro tema supremamente crítico y que tiene mucho impacto en el aspecto emocional. También en cuanto al sueño, sí, sabemos que obviamente no vamos a dormir muy bien si estamos pues cuidando a nuestro bebé al principio y eso puede afectar emocionalmente, pero también a veces hay mujeres que por cuestiones, digamos, relacionadas o con el parto o con su propia historia, están muy aprensivas en el posparto y no delegan, no quieren soltar, ¿cierto? No sienten que pierden mucho si dejan al bebé o con el papá o con la suegra o con la mamá o con la nana. Eso también hay que poderlo revisar. Entonces, de alguna forma es como preparar ese camino para el posparto, hacer ciertos acuerdos de orden práctico, hacer ciertos acuerdos también en términos de estas limitaciones, ¿cierto? Hay hombres que dicen, bueno, esos son conversaciones que salen, hay hombres que dicen, yo no voy a yo no voy a trasnochar porque yo tengo que seguir trabajando, o yo no voy a cambiar pañales, porque no, pero bueno, yo sí lo bañaré, o yo sí lo cuidaré mientras tú descansas, o cuando yo llegue del trabajo me hago cargo, en fin, son acuerdos que se hacen. Pero sí me gusta mucho, y esto es algo que se hace más en esa conversación en parejas, con las parejas, valga la redundancia, es justamente como poder poner afuera lo que cada uno tiene como expectativas, ¿cierto? Porque justamente cuando esas expectativas salen y también cuando en esa conversación se hace evidente que de un lado o de otro o de ambos hay un desborde de expectativas, eso justamente aplaca y cada quien como que coge su pedacito y no es perfecto, porque nada es perfecto, todo se va perfeccionando en el camino y esos son también acuerdos y dinámicas que se van dando, pero por lo menos ya hay como una advertencia y como unas señales claras, ¿cierto? De hasta dónde pedir, de hasta dónde no pedir, respetando mucho como el proceso de cada uno. Así es. Por acá aprovecho un espaciocito para los saludos. Vicocas dijo pues que estar embarazada es lo máximo. El después estoy inesperado, dice ella también. IPS Creciendo con Ujú. Cariño nos dice que un saludo muy especial desde Creciendo con Cariño. Las acompañamos con un Gracias. grupo de mamás en sala transicional. Nos están acompañando con Súper. unas mamás. Qué Sí. rico. Por acá también te han dicho, Ana Murillo, la mejor psicóloga prenatal, estar embarazada es Gracias. maravilloso. Listo. Aprovechen y hagan sus preguntas. Yo acá voy a estar súper atenta, pues en la medida en que podamos, vamos a, a responder todas las preguntas. También por aquí María Morillo Estudio dice que no ha estado nunca embarazada, pero escucharte da ganas de estar uno embarazado. Es verdad, es verdad. Ay, sí, eso es una Ah, experiencia hermosa y lo digo tratando con todo respeto, de verdad, respetando mucho la singularidad en esta experiencia. No pienso que el embarazo deba ser de una forma o de otra, pero sí me emociona pensar que es una vivencia de verdad tan poderosa para una mujer, incluso desde lo retadora que pueda ser. Es que incluso, pues, yo no voy a contar mis experiencias porque no es el sentido de esta conversación, pero a mí, por el hecho de todo lo que sé, no significa que las cosas fueron en autopista. De hecho, justamente incluso como hablaba con alguien en estos días que también la estaba acompañando en el posparto, nos toca dejar de lado los libritos porque la teoría pesa. Ahorita que hablabas tú, Ana, un poco como de los consejos, de los libros, de todo, nos hemos vuelto absolutamente técnicos y tecnicistas en todo. Y la maternidad, me atrevo a decir, entre paréntesis, desafortunadamente no ha escapado a eso. Y cuando digo desafortunadamente, lo digo en este sentido, no en todas las cosas que podemos implementar, digamos, para herramientas, digamos, como para poder llevar los recursos a nuestros hijos y en crianza y todas esas cosas, pero pienso que este espacio de la gestación y del parto y de este posparto inicial está tan lleno de información, de estadísticas, de recomendaciones, que si nos llenamos de todo eso no vivimos la experiencia. Y de verdad, incluso creo que parte de lo que corresponde hacer, pero eso lo hace cada mujer en su momento, es soltar todo eso, olvidarse de los libros, olvidarse de los consejos, ir adentro y decir, esto es lo que hay, esto es lo que soy, esto es lo que puedo, como pusiste ayer,
cada mujer hace lo que puede con lo que tiene y eso tenemos que poderlo reconocer sin resignación, sin pesar, sin culpabilidad, pero eso toma tiempo. Pero volviendo al comentario, sí, la gestación es una experiencia preciosa, retadora, y si nos permitimos vivirla, y si las personas que acompañamos, no solo desde lo profesional, sino como familia, a una mujer gestante, le permitimos también vivir su claroscuro, va a estar mucho más fortalecida y mucho más sana en el posparto y en la crianza de su bebé. Así es, eso que acabas de decir es tan importante y tan valioso, Ana, porque yo se los digo también mucho a los pacientes, hay que leer y hay que actualizarnos como papás, ¿cierto? Porque es que a veces le delegamos solamente la crianza a los psicólogos, a los pediatras y que ellos sean los que nos digan y casi que recurrimos a ellos para cualquier gripita, para cualquier dolor, para cualquier cosa, hasta para el comportamiento, hasta para el manejo de las emociones. Y muchos pediatras reconocen y dicen, no, es que nosotros nos quedamos en todo lo de puericultura, por allá en primer semestre cuando nos dieron, pero de crianza no sabemos mucho. Entonces, es importante que sí estemos actualizados y documentándonos y preguntándonos, Claro. pero ahí hay una parte importante que tú acabas de mencionar y es esa intuición como mamá que yo tengo. A veces me dicen, pero es que Ana, yo le dije tal cosa y yo no sé si está bien, y cómo reaccionó él, no, él, entonces sí, estaba tranquilo, yo no sé qué, las cosas mejoraron. Yo, listo, créale también a esa intuición, porque no es lo que yo te diga, sino lo que tú también como mamá pudiste explorar con ese niño. Entonces eso también es importante, esa intuición que yo como mamá tengo, ese vínculo que trato de fortalecer cada día para que su relación sea mejor con su hijo y para que su proceso de desarrollo fluya, es eso que llevo adentro, que eso yo creo que eso sí, ahí no podemos entrar nosotros. Hasta allá sí nos queda muy difícil, pero que nos le crean, o sea, que le crean a eso que hay adentro, que nos habla y nos dice. Así es, porque justamente mientras te escucho, yo pienso que en este momento, casi que en el discurso, hay como, podría decir yo que hay un dilema, porque por un lado está todo esto técnico, ¿cierto? Estudiado, documentado y que son recursos valiosísimos, y por otro lado las voces que nos dicen la intuición, ve adentro, y uno dice, ¿cómo junto estas dos cosas? Yo creo que esta es la tarea de nuestra generación, porque además venimos de formarnos como profesionales y de poner en el saber y en el conocimiento toda la expectativa y todo el propósito de vida, o sea, nuestra vida, como me refiero a nosotras no solo como mamás, sino como personas, ha estado fundada en prepárese, fórmese, especialícese, su maestría, doctorado, ¿cierto? Mientras más títulos para poder hacer bien lo que nos gusta hacer. Luego entonces queremos o pensamos que todo eso así tal cual lo vamos a poder aplicar en la maternidad. Y la maternidad, como toda experiencia humana, se juega en el momento y se juega con las vísceras, se juega con el corazón, se juega con lo que sabemos y con lo que no sabemos de nosotros y del otro. Así que eso es más un arte, e insisto en el tema del ensayo y error, simplemente para que nos demos la confianza de saber que podemos ir haciendo lo que necesitamos hacer, y así como le decías a esa mamá, que funcionó, perfecto, chuleado, no funcionó, no pasa nada, nadie se va a morir, si no nos hubiéramos muerto todos al primer día de nacidos o a la primera cosa traumática o dura que nos pasó en la vida. Siempre hay forma de repetir, de volver a hacer, de hacerlo distinto, y además contemos también con el otro, porque mira que mientras hablamos de esto, y esa es la intención, claro que sí, pero no nos podemos olvidar que el otro, que en este caso es un bebé, pues porque estamos hablando de esta etapa inicial, es una personita, es un sujeto que no depende solamente de nosotros, él ya viene con información, nosotros no escogimos ni siquiera qué día, ni siquiera los que hacen fertilidad asistida pueden decir qué día se produjo, digamos, la formación de su bebecito, o sea, eso no es algo que hay que tener una conjunción de cosas allí para que un bebé se forme, ¿cierto? Y las que de alguna forma hacen pues su proceso natural lo saben muy bien. Es una sorpresa completa que se espera cada mes a ver si estamos en embarazo o no, y luego durante la gestación igual, ¿cierto? Y luego vemos si es niña, si es niño, el día en que nace, si es mono, si es pelinegro, si es gordito, si es flaquito, lo que le gusta o lo que no. Entonces no nos olvidemos que estamos frente a un sujeto que, si bien inicialmente es muy simbiótica la relación, y eso es así, esa personita ya viene con una carga de información y con unos recursos también para vivir esta vida, ¿cierto? Con o sin nosotros,
o con nuestros aciertos y con nuestros desaciertos. Así que hagamos lo mejor que podemos porque además esa es la historia que él va a construir también a partir de lo que viva en relación con su mamá. Me habían hecho una pregunta para este live, Ana, y es Ujú, que ese manejo de emociones durante el embarazo se trabajan desde ahí para prevenir una depresión postparto. Eso se puede prevenir, no se puede prevenir, se puede ujú. anticipar. En el trabajo solamente incluye, porque muchas veces la gente piensa que, en el trabajo postparto, el trabajo preparto, perdón, es los ejercicios, cómo voy a hacer Respiración. respiración, pero eso no incluye solamente eso, esa preparación No, también es a nivel emocional, a nivel, sí, con la pareja, todo lo que implica todo el embarazo, ¿cierto? claro que sí. De hecho, la preparación, a ver, voy a decir varias cosas acá. La preparación para el parto, digamos, si estamos hablando de lo que hago como con las parejas en el curso prenatal, es una preparación orientada justamente al posparto. Y cuando hablamos del posparto, hablamos de todo esto que va a conjugarse en ese momento del posparto. Emociones, fisiología, retos, un bebé que demanda o un bebé que llora e interpretamos sus demandas de una forma o de otra. Entonces, la preparación, digamos, que hago en el curso con la pareja, más que si bien trabajamos respiraciones y hablamos de fisiología del parto y todo esto, lo que estamos es construyendo esto de todo lo que hemos estado hablando aquí hoy. En todas esas, y de hecho por eso siempre trabajo una sola pareja a la vez, porque no es una charla sobre por dónde va a salir el bebé, cuántas contracciones, cuánta dilatación, cuánta respiración, todo eso está, porque claro que sí, lo que estábamos hablando justamente ahorita de ese dilema, la información está, pero eso no es importante, con eso no vamos a parir con nuestra historia, vamos a parir con lo que se ponga en juego en ese momento que no lo podemos controlar, ¿cierto? En términos de las circunstancias y del momento. Y específicamente en relación con la pregunta del posparto y de la depresión posparto, que es uno de los temas recurrentes. Yo tengo que decirles que justamente cuando empecé a hacer este trabajo, y lo acabé de decir, pero lo repito enfáticamente, empecé a hacer este trabajo, y tú lo sabes, Ana, que preparamos parto, pero mi carta está jugada es por el posparto. Yo siempre dije, y en mi proyecto siempre dije, quiero una preparación para el parto que sirva para que las mujeres tengan pospartos más seguros y más saludables emocionalmente y en esa experiencia de maternar, de sentirse competentes, seguras y más tranquilas para afrontar los retos del posparto. Así que aquí estoy develando mi fórmula, pero es eso, es eso. Y lo que he encontrado a lo largo de este trabajo, también en las estadísticas que llevo, digamos que la tasa de depresión postparto está entre el 15 y el 20%. La tasa de depresión postparto en las mujeres que han pasado por el curso prenatal no llega al 3%. Esa cuenta la saqué hace poco porque yo lo sabía, digamos, cualitativamente en lo que hablo con las mujeres en el postparto, pero me tomé como el trabajo de cuantificar y bueno, me siento satisfecha, no es para hacerme propaganda, sino es para sentir satisfacción de que el enfoque va. Claro. Entonces, si nos quedáramos en la experiencia del parto, de respira y puja, que eso también se hace, claro que sí, porque esa es una experiencia vital y también yo lo llamo un punto de inflexión para una mujer, ¿cierto? En todo este continuo de esa experiencia, mi apuesta está para el posparto. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta sobre si, a ver, la depresión postparto, les decía eso, está en el 20% más o menos, y sí es importante tener en cuenta que hay factores que pueden incidir en que se desarrolle una depresión postparto o no. Pero aquí también quiero, para informar, hacer una diferencia entre depresión postparto y tristeza postparto, porque esa tristeza postparto que no la esperamos va a estar. O sea, entre el 70-80% de las mujeres tienen días tristes, días blues, maternity blues, ¿cierto? Porque nos estamos separando por esta simbiosis que de alguna forma empieza a dejar de ocurrir, porque ya no nos miran como nos miraban, ¿cierto, Ana? Que nos cedían el puesto, que nos abrían la puerta, que todos los ojos y todo el consentimiento estaba hacia nosotros, que el esposo a lo mejor no está cooperando o ayudando o entendiendo lo que necesitamos, que me siento juzgada, que la lactancia no está yendo. Entonces, digamos que hay factores de riesgo para una depresión postparto y la diferencia con un maternity blues es básicamente, digamos, para que lo entendamos, es llorar, ¿cierto? Es sentir que, ¿cómo así que debería estar feliz y estoy triste porque estoy triste? Eso más o menos se queda allí y eso es normal que ocurra. Y la depresión postparto ya sí tiene que ver con un rechazo al bebé, sea por pensar
que no soy capaz de atenderlo o por pensar que no lo puedo atender. También paradójicamente puede sonar paradójico, pero lo dije hace un momento, esa aprehensión también por el bebé y por el cuidado del bebé, ¿cierto? Y como cierta obsesión en relación con el cuidado del bebé y no dejarlo puede también estarnos dando indicación de una depresión postparto que está tomando curso allí. También puede haber insomnio excesivo o hipersomnio, o sea que no paramos de dormir. Y básicamente un tema de autocuidado también. Es verdad, en el posparto pues no nos da tiempo ni ganas de arreglarnos, básicamente bañarnos. Por eso es tan importante este tiempo tan frágil. Doy esta recomendación también. Cuidemos a la mamá en posparto. Esto es un tiempo de verdad de nidito, de fragilidad. No solo es un bebé frágil que se está adaptando, es una mamá que emocionalmente está tan frágil o más como ese bebé, pero ella en el aspecto emocional también cuidémosla, cuidemos su entorno, cuidemos quién visita y quién no. Si podemos prescindir de visitas formales es la mejor recomendación, porque es súper importante que en esta etapa en la que la mujer se está debatiendo en todo esto, y cuando digo esto, no significa que para todas es igual, pero estoy poniendo como el escenario, digamos, un poco más intenso de lo que puede ser el posparto y se pasa por allí generalmente, es muy importante que esta mujer no sienta que está siendo observada, que está siendo juzgada, porque a veces incluso un comentario, una recomendación bien intencionada, emocionalmente y psicológicamente la leemos como me están criticando, me están diciendo que no lo sé, yo sabía que no iba a poder. Entonces a veces no, generalmente casi que siempre es recomendable que ese posparto también lo protejamos mucho y lo vivamos mucho en intimidad. No Qué sé si me abrí, belleza. logré como cerrar un No, poco la perfecto. idea. Claro que Okay. sí, sí. Por acá también Cata Corrales nos hace una pregunta. Buen día, tengo una duda. Mi sobrina tiene 2 meses, tuvo un parto difícil y durante el día la niña duerme más tiempo. Si está cargada, si se busca que empiece a dormir solita en la cama o cuna. Se puede generar un apego inseguro. Bueno, de apego la experta eres tú, si quieres decir algo, Sí. yo, sí. Cata, no, mira, no te preocupes, lo que el bebé necesite, al principio es satisfacer todas esas necesidades básicas del apego, no hay necesidad de quererlo llevar ya solito a la cunita, si está feliz y contento con su mamá, obviamente la mamá también necesita descansar a Ajá. raticos y que haya raticos que la mamá que se va a bañar, que también quiere tener su espacio, es válido, pero si tú lo pones esos raticos, si tu sobrina lo pone esos raticos solo en la cuna, no le va a generar un apego inseguro. Lo más importante es cubrir todas esas necesidades básicas. El apego seguro se forma cuando yo estoy ahí para mi bebé, para cubrir esas necesidades básicas. A veces pensamos que el apego seguro se forma solamente en la lactancia o cuando cuando lo pego y entonces como no lo pego, entonces como no tengo leche, entonces no Ujú, se va a crear el apego seguro. Eso es completamente eh, errado, ¿cierto? ujú. El apego seguro se forma a través del vínculo que tú empieces a fortalecer con ese bebé, que tu sobrina empiece a fortalecer con ese bebé y a través de todas esas necesidades, que vaya cubriendo todas esas necesidades básicas cuando llora, porque la hora se manifiesta a través del llanto. Entonces, llora porque tiene hambre o porque tiene sueño o porque está sucio, porque está incómodo, porque a veces hay demasiada luz. Nosotros como adultos pensamos en nuestras necesidades y se las ponemos a ellos. Entonces es que él no duerme si no es con la lamparita. Esa necesidad es tuya, esa no es de él porque él no está hablando, él no está diciendo. Es que si yo no le pongo airecito, él Y no él no la duerme aprendió. porque... Sí, sí. Esa, entonces, esas necesidades las ponemos muchas veces nosotros como adultos, cuando en realidad los niños están necesitando ese otro tipo de necesidad, ese abrazo, ese estar en el pecho de la mamá, esa cargadita de la mamá. Y lo que tú decías es verdad, de la mamá, porque es que a veces también entonces que empezamos a recibir un montón de visitas y que llega el uno, llega el otro, entonces cargado todo el tiempo, entonces de mano en mano, es un bebé Ujú. recién nacido que todavía sale oliendo ese, o sea, buscando ese olor de la mamá. Es que estuvo 9 meses alimentándose de esa mamá, oliendo a esa mamá, recibiendo de lo que la mamá le estaba dando al interior y sale a explorar un mundo completamente desconocido. ¿Quién más que la mamá que le pueda dar esa seguridad para que siga explorando ese mundo que es desconocido? Entonces, al principio es agotador. Dile a tu sobrina que ánimo, que tranquila, al principio puede sonar agotador
y que de pronto tenga, ay, entonces lo suelto, no lo suelto, lo dejo solo, no lo dejo solo. Lo más importante es que siempre esté ahí, pues obviamente que cubra sus necesidades, como decía ahorita Ana, el compañero acá es indispensable en este proceso, él decide, no, no lo quiero cambiar porque no soy capaz, no me le mido a eso, somos muy frágiles, me da miedo, listo, pero está ahí para tenértelo mientras que tú entras al baño, para acompañarte, para darte ese ánimo, para acompañarte también emocionalmente. No sé si, Cata Corrales, quedamos claros con la respuesta o si no nos escribes nuevamente. Gracias por preguntar. Y yo quisiera agregar algo, Ana, de lo que estás Claro que diciendo. sí. Justamente se habla de que hay un trimestre, el primer trimestre de exterogestación o digamos el cuarto trimestre de gestación. Es decir, se habla de que ese primer trimestre es vital, digamos, en términos de toda esta configuración emocional y de lo que el bebé necesita en términos de esta seguridad física, ¿cierto? Y de contención, y la mamá también. Y ahí sí te diría también, Cata, porque vale la pena escuchar un poco a esa mamá, porque si bien estamos diciendo todo esto, ¿cierto? Y es como una necesidad natural de acunar a nuestro bebé ese primer trimestre, también mirar si en el caso de ella, como hablaste justamente de un parto traumático, si hay algo que ella está, digamos, guardando y tramitando a través de ese abrazo, ¿cierto? En el sentido de sentir miedo o que está de alguna forma compensando algo o tiene una tristeza gigante digamos que la tramita a través de ese abrazo con el bebé. Entonces también eso no es malo en ningún sentido, pero es también poder entender para la mamá qué significa tener a ese bebé, porque también en un momento dado ese parto difícil debería poder encontrar también una vía de palabra y que ella pueda también sacar como esa experiencia y construir algo a partir de allí para que no genere como una aprensión que se mantenga en el largo plazo. Así es. Y lo más importante, Cata, es que siempre, siempre busquen ayuda, ¿cierto? Que no se queden ahí solitos, las mamás solitas con esos sentimientos guardados y con esa tristeza o con todos esos pensamientos, porque es que uno como mamá con ese bebecito en las manos empieza a pensar un montón de cosas y se le pasan por la cabeza un montón de cosas inimaginables que es importante contarlas, Uh preguntar. -huh, Qué uh bonito que -huh, tú a través de ella estás en este espacio y estás claro. preguntando, eso es una ayuda, buscar ayuda, porque si yo busco ayuda y busco equipo, comunidad que pueda también ayudarme a suplir esas necesidades, ella va saliendo solita. Y por además, Uh por lo que decíamos ahorita, que yo le preguntaba a Ana, que de hecho era también otra pregunta que estaban haciendo, es trabajar toda esa parte emocional, ¿cierto? Trabajar toda esa parte emocional desde antes, durante y después. Ah, bueno, Cata, qué bien, que la mamá ya está en tratamiento, dice Cata, qué bien Buenísimo. que esté en ese acompañamiento y que Uh esté -huh. con esa ayuda. Esperamos sí que salga fortalecida esa ayuda porque los partos difíciles o traumáticos generan sí, mucho malestar luego en el posparto. Qué bueno que pueda recibir esa ayuda y poder estar más tranquila pronto. Así es. Ana, ya se nos está acabando el tiempo. Uh -huh. Por acá, bueno, se están uniendo todavía personas. El live queda grabado. Acá siempre yo lo dejo grabado en mi cuenta de Instagram. También lo subo al canal de YouTube. Ahí están todos los lives de todos los invitados que hemos tenido. He tenido invitados, como les decía al principio, maravillosos que nos están acompañando en esta crianza. A mí como mamá, pues me están sirviendo demasiado, yo estoy feliz. Yo creo que ha sido más terapéutico para mí que para la gente. Yo por eso decía, no importa la hora, no importa que se conecten 5, no importa que se conecten 10, esto queda grabado y yo sé que después lo ven y después esto sirve como Claro que sí. material y llega un paciente con una necesidad específica de qué esperar cuando se está esperando en un embarazo y le digo, espérate que por allí yo tengo un live de una persona que hice y tan, inmediatamente esa es mi Uh biblioteca para -huh. mis pacientes, porque a veces como mamá nos gusta más como escuchar, no tenemos Sí, tampoco todo el sí, tiempo de leer y para entonces leer. escuchar, exacto. Cuéntanos, Así es. Ana, antes de cerrar, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? Divino este Ok, live, gracias Verónica a ti por participar. Cuéntanos dónde te gracias. encuentran, cuéntanos un poco, ya sé que nos diste ahí unas pisticas de lo que haces, pero Uh -huh. Ah, bueno. ofrécenos un poco de eso tan bonito que haces, porque son pocas las personas que hacen acá esto en la ciudad, Uh -huh. y pues ahora que se puede en virtualidad, ya saben que la pueden buscar a través virtual, Uh -huh. y que este proceso de un psicólogo
que se especializó en esto y que además está hablando desde su experiencia. Esto es pues un lujo poder encontrar una persona que reúna como todo esto. Entonces cuéntanos un poco sobre esto, tus redes sociales, dónde te encuentran. María dice, es lo más importante, no la cantidad, sino la calidad tanto del tema y de los oyentes. Claro que sí, Tan María, linda. muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, y todo, por todos los comentarios también y las preguntas. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Ana Morillo, psicóloga, y en Facebook me encuentran como Buen Nacer, que es el nombre de mi curso prenatal. Y cuando digo buen nacer, a lo que me refiero es básicamente a un buen nacer emocional, a toda esta experiencia, ¿cierto? El nacimiento incluso de la mamá. Se llama Nace una mamá, nace una nueva mujer, para que todos estemos advertidos de que viene no solamente un bebé, sino una nueva mujer que está en proceso. Bueno, ese es el curso prenatal. También entonces hago acompañamiento en posparto, justamente el 24, Ana te iba a contar antes, pero bueno, yo lo cuento ahorita, el 24, que es el próximo sábado, espero tener mi encuentro de mamás en posparto, que se llama Mamás a Bordo. Justamente es un trabajo en equipo entre mamás en posparto y con una mirada también de construir la subjetividad y de construir la singularidad. No son Qué charlas. bonito. Sí, no son charlas, digamos, como teóricas o de instrucción en tal o cual tema. Es básicamente, como digo yo, un desahogo súper constructivo, orientado por mí, donde vamos como construyendo sobre los temas que van surgiendo. Y bueno, también es una experiencia preciosa, y lo digo en el sentido literal y metafórico de la palabra, porque deja muchos recursos y mucho aprendizaje para las mamás que van. Y también soy psicóloga clínica, también con enfoque psicoanalítico, y trabajo desde allí terapia para mamás o para papás, y también duelo perinatal, cuando hay la ocurrencia, digamos, del evento del duelo perinatal. Es también un tema que me ha interesado mucho, sobre el cual también he trabajado, he hecho talleres, y en este momento también atiendo consulta para parejas que tienen esta experiencia. Creo que ahí Bueno, resumí. hay un valor agregado también, Ana, y es que este curso prenatal que haces tan lindo, lo haces Ujú. grupal, lo haces individual también. Pues a mí me Sí, tocó el privilegio que viniste a mi casa, no sé si eso lo sí, sigues sí. haciendo, si lo haces con todos. Pues Eh, en este momento, digamos que procuro en la medida de lo posible que sea solo una pareja a la vez, por todo lo que hablamos ya en relación claro. con esta fundamentación, digamos, como de esa pareja y de esa experiencia. Tengo un consultorio acá en el Poblado, acá en Medellín. Entonces, en la medida de lo posible, si las restricciones de la pandemia nos permiten, digamos, seguir más adelante teniendo como la vida más normal, me encanta hacerlos presenciales, obviamente. Y si no, ya llevo más de 4 años haciendo trabajo y preparación también para el parto online, pues en vivo, digamos, online con las parejas, todavía una pareja a la vez, porque sí, porque hay parejas colombianas que viven fuera y se han enterado de mi trabajo, tuvieron su primer bebé aquí, quieren la segunda. Entonces ya tengo mucha experiencia trabajando online, más allá de la pandemia, es un recurso que ya utilizaba. Entonces también en estas circunstancias el curso, perdón, de preparación al parto lo sigo haciendo también online. Uh-huh. Qué bien, Ana. Bueno, un Sí. mensaje como para cerrar este live, un mensaje o una frase. Bueno, yo ya puse una en mi Instagram esta semana que me encantó, que también te la vi en tu Instagram y la Ajá. compartí. Cata Corrales pregunta que si el 24 el taller es virtual, el taller del 24. Sí, por ahora quisiera hacerlo presencial, porque como es el primero, me parece muy rico que estén allí, que se conozcan, porque justamente es hablar de temas como íntimos, ¿cierto? Pero si no, nos apoyaremos en la virtualidad para hacerlo, si no es posible hacerlo presencial. Escríbele a Cata por el interno entonces a Ujú. Ana Sí, para que se claro, pongan de acuerdo. Igual tampoco depende de nosotros, depende de esta por supuesto, pandemia, de todo lo que está pasando. Entonces, bueno, lo que escríbele está para que se pasando, pongan sí de es. acuerdo, pero no, qué bueno que pueda estar ahí tu sobrina. Ajá. Bueno, una frase para cerrar este live, Ana, para quedarnos como con a todos los que nos visitaron hoy, a todos los que preguntaron, Ujú. una frase para recordar este encuentro. Bueno, se me acaba de ocurrir, estaba buscando algo con prepárate para lo inesperado, puede ser mejor de lo que esperabas. Eso es lo que les diría. Espectacular, súper. Muchas Sí. gracias, Ana. Gracias por haber estado acá con nosotros, por haber aceptado esta invitación y qué bonito A todo. Me ti, recordaste toda mi maternidad, me recordaste todos esos embarazos, esa compañía tuya, tan mejor dicho. linda. Ese momento es maravilloso. Muchas, muchas, muchas Para mí gracias por también. estar acá.
Te Gracias mando un también. abracito. Igual Cuídate para mucho. ustedes, para todos. Chao, que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Chao.